Nuestro Padre Celestial, te queremos decir que te amamos, Señor, que nos gusta mucho estar contigo, que te pedimos, Señor, que tu presencia nos bendiga en esta noche, que podamos atesorar todo lo que aprendamos, que podamos ponerlo por obra, que podamos enseñarlo a otros, que lo usemos para nuestras vidas y para tu reino. Gracias, Jesús. Ruego por cada uno de los hermanos que han llegado ya, que puedan tener paz en su corazón y atesorar todo, y por los que vienen en camino, Señor, en medio de tacos y dificultades, que les ayudes también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, segunda clase de escatología, y quisiera que comenzáramos con un breve repaso de lo que vimos en la clase 1. O sea, hablarles de las 4 cosas creo que son centrales que vimos la vez pasada. Entonces, si ustedes ya vieron el video o estuvieron en la clase pasada, seguramente esto les va a sonar familiar, pero aquí viene el resumen donde dice, fíjese por favor en esto. Lo primero es recordar que hay un propósito central. Dios tiene un propósito central en lo que Él hace. Hay un principio rector en la escatología, y es que el Señor tiene algo que hacer, tiene un plan para con el ser humano. Todo lo que está ocurriendo no es va inventando sobre la marcha, sino que el Señor sabe hacia dónde está conduciendo la historia del mundo. Y en términos del ser humano, es la restauración. Después de la caída, es la restauración para llevarlo al estado original, al huerto, a compartir el reinado con Él, a la plenitud como persona, como ser humano. La importancia del tema del reino de Dios en la escatología también lo vimos en la clase pasada, y la verdad que es central. Eso nos permite un diálogo con la teología moderna, eso nos permite también hacer contextual, o sea, pertinente para el hoy, el tema de escatología, porque si no, en la iglesia tradicional la escatología era la mirada a lo que iba a pasar mucho más allá. Entonces llegó a ser tal que muchas iglesias vivían en función de una esperanza hacia el futuro, pero sin una conciencia de qué tiene que ver todo eso con el presente. Y es muy, muy importante que nosotros podamos contextualizar. Toda la enseñanza bíblica es para hoy, aunque se refiera a un tiempo pasado o a un tiempo futuro. La diferencia entre escatología judía y la corrección del cristianismo es algo que vimos también. En todos los tiempos, el ser humano se ha preguntado qué viene más allá. Los judíos tenían la suya propia, una forma de ver lo que venía, los tiempos del fin. Y esa forma fue corregida por el cristianismo, donde se integró de manera muy particular el Señor Jesús como el pivote. Todo apunta hacia Él le da inicio a algo, Él permite que lo futuro, lo predicho, realmente llegue a ser, etc. Él es la clave. Entonces en el cristianismo se corrigió, y ahí vimos en la clase pasada estos diferentes esquemas. También alcanzamos a ver en la clase pasada que los primeros discípulos tenían un fuerte sentido de inminencia. O sea que todo lo que se estaba predicando iba a ocurrir, pero ya mismo. Digamos, en la generación de ellos. Ellos tenían la impresión de que ellos serían los que verían la irrupción del reino. Sin embargo, esto debía ser corregido, no tenía que ser tan una sorpresa para ellos. Porque, por ejemplo, Mateo 24:14, el Señor Jesús les dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, a menos que los discípulos creyeran que ellos iban a lograr predicar el evangelio en todo el mundo, en una sola generación, que es realmente milagroso, no cabía tanto pensar que el reino irrumpiría ya mismo. ¿No les parece? Ya ese tipo de dichos y muchos otros de nuestro Señor indicaban que esto viene como de largo plazo, que viene una etapa, que viene una época muy importante, que nosotros la conocemos como la época de la iglesia. Pero los discípulos ya podían intuir, prever que se venía una época donde tenían un trabajo que hacer. Eso es como repaso lo que yo considero central y también hacer notar
que a pesar de que la literatura apocalíptica está llena de asuntos de juicio, el juicio sigue siendo una cosa que no es lo central para Dios, no es su obra preferida, no es lo que Él quisiera. Y por eso les traigo a colación este versículo, Isaías 28, 21, donde dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su extraña obra y para hacer su operación, su extraña operación. Este pasaje profético, que tiene que ver con un juicio que sobrevino sobre Israel en aquella época y que no tiene que ver con los tiempos del fin que estamos hablando específicamente, pero nos da a entender lo que Dios piensa acerca de sus intervenciones en juicio. Definitivamente para el Señor es algo que no es lo que quisiera. Es una obra extraña, es una extraña operación. No es que Él no sepa lo que está haciendo, pero es como decirnos, la manera en que yo quisiera relacionarme con ustedes es a través de la gracia, de la bondad, de la misericordia, de su crecimiento, de hacerles un ambiente de huerto maravilloso. Pero cuando es necesario, debido a la porfía obstinada, bueno, voy a intervenir como lo he dicho, pero sigue siendo algo que para mí no es lo ideal. Es una extraña operación. ¿Se entiende esto? Creo que es muy importante porque la iglesia ha caído más de una vez en el extremo de incluso orar por juicio. Orar, ven Señor y destruye toda la maldad, destruye todo lo que hay y exalta a los justos y que tu iglesia brille. Y eso es una mala oración. La verdad es que desde muy antiguo el Señor advirtió, ay de los que quieren el tiempo del fin, ay de los que quieren el día de Jehová, porque es día grande y terrible, día espantoso, día de mucho sufrimiento. Y a menos que uno sea un indolente con el sufrimiento humano, desear eso para la tierra no es parte del corazón de Dios en nosotros. ¿Se fijan? Bueno, comencemos a hablar hoy día acerca de milenio, milenarismo. Y para eso vamos a leer un pasaje en el Apocalipsis. Si ustedes trajeron sus Biblias, Apocalipsis capítulo 20, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Cuántas veces llevamos 1000 años? Vayan subrayándolo en su Biblia, es muy importante. Versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el famoso pasaje del milenio. Digo famoso pasaje porque ha sido un pasaje y un tema controversial, sin duda alguna. Milenio surge de una palabra griega que es la palabra hilia, que significa mil o 1000 años, y de ahí la palabra milenio. Y de ahí la palabra técnica que se usa en teología, que es gilianismo, y que para castellanizarlo se pronuncia kilianismo. Se puede poner con J porque esa es la realidad, así se pronuncia, y como la mayor parte de los teólogos más influyentes son alemanes, entonces ustedes lo van a encontrar en libros como CH, pero que en alemán se pronuncia como una J, y al castellanizarlo propiamente se dice kilianismo. ¿Ok? Y eso significa milenarismo o la doctrina acerca de los 1000 años, del milenio. Es la creencia en el milenio o en el reinado de Cristo por 1000 años sobre la tierra. ¿Se entiende? Y ustedes ven que surge de este pasaje de Apocalipsis 20. Evidentemente, hermanos queridos, si solamente tuviéramos Apocalipsis 20 que hablara sobre un milenio, no sería apoyo suficiente para elaborar toda una doctrina acerca de este tema. ¿Por qué? Me preguntará alguien. Si ya tenemos un pasaje de la Biblia, entonces ¿por qué no es suficiente para elaborar una doctrina? La razón fundamental es porque Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, de visiones y de una serie de comparaciones. Entonces, sacar de un pasaje así una doctrina demasiado rígida no es muy conveniente. Y lo que entonces uno piensa o hace es, ¿tiene esto apoyo en otras partes de la Biblia? ¿Se habla en la Escritura acerca de un reino terrenal del Hijo de Dios o del Mesías? ¿Cuál era la esperanza hebrea, la esperanza de los judíos en términos del reino del Mesías? ¿Sería algo etéreo o sería algo terrenal? ¿Qué es eso? Entonces, estudiando esto en distintas partes de la Biblia, nos damos cuenta que en efecto el reino del Mesías, según esperaban los judíos, era un asunto plenamente terrenal. Era el Mesías gobernando y con la nación de Israel como sus ayudantes. Ellos gobernarían sobre las tribus de Israel, por supuesto, y como ayudantes del Mesías para gobernar sobre todas las demás naciones. Eso lo podemos encontrar en varios pasajes, en varios profetas del Antiguo Testamento. Entonces el libro de Apocalipsis viene a retomar un tema que es muy antiguo. Y la verdad es que el libro de Apocalipsis hace eso continuamente. Retoma una gran cantidad de temas antiguos, muchos del profeta Daniel y de otros profetas. Entonces Apocalipsis es tan maravilloso entenderlo porque no es una revelación completamente nueva, sino que es una revelación que se apoya sobre cosas antiguas, pero las revitaliza y les da un sentido mucho más pleno, más comprensible. Sin embargo, sigue siendo profecía. Y como les dije la vez pasada, la profecía bíblica tiene la gran complejidad de que una vez cumplida es muy fácil de entender, pero antes de que se cumpla es bastante difícil de interpretar. A veces bien hermética y a veces muy sorpresiva. Por ejemplo, hay un solo pasaje en todo el Antiguo Testamento que dice, y lo dice en forma casi de símbolo, y lo dice en forma muy pertinente con los actores del momento, pero que dice que vendrá una virgen y de esa virgen nacería aquel que se llamaría Emanuel, ¿no es cierto? Es un solo pasaje en toda la Escritura, en Isaías capítulo 7. ¿Quién podría decir que de ese solo pasaje
tendríamos un cumplimiento tan literal como que en efecto fue escogida una virgen de la descendencia de David y que esa virgen concibió del Espíritu Santo y en efecto aquel ser que nació es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Me entienden? A partir de solo ese pasaje, entender todo el resto es re complicado. Y así con muchas otras situaciones de profecía bíblica. Entonces, cuando nos topamos con esto, siempre hay que ser precavidos. Y por lo tanto, como estos son asuntos de eventos futuros, hay muchas posiciones. No así en otras doctrinas cristianas, pero en temas de escatología hay bastantes posturas, distintas propuestas. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día. Las tres propuestas cristianas en relación con el milenio son las siguientes. La primera se llama amilenarismo, la segunda se llama postmilenarismo y la tercera premilenarismo. Y déjeme explicarle esto a través de un dibujo, porque sale mucho más fácil. Como ya les he dicho, este es el festival de los diagramas. Y es muy importante porque yo creo que un dibujo habla muchísimo más que cientos de explicaciones y es más fácil de recordar. El amilenarismo es un pensamiento dentro del cristianismo que dice que esto que está dicho en Apocalipsis 20 no es literal, sino que simboliza algo, representa algo. ¿Y qué es lo que representa? Representa que cuando vino nuestro Señor, lo vamos a llamar siempre la primera venida, ocurrió un quiebre, algo pasó en los tiempos, pero no fue exactamente ahí, en su nacimiento, si nosotros ya sabemos que lo que realmente hizo el quiebre fue su obra completa, y que también hemos aprendido un dibujito para poder hacerlo más simple. Unos, digamos, 30, 33, 36 años después de su nacimiento, vino la cruz, después la resurrección, su ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo. Esos eventos es una forma gráfica de mostrar la obra completa de nuestro Señor. Bueno, los milenaristas, amilenaristas quiero decir, dicen que aquí Satanás fue atado y Satanás ya no molesta más. La victoria de Jesús en la cruz, demostrada en su resurrección, ascensión y derramamiento del Espíritu Santo, ató al diablo. Y el diablo ya no molesta más. Y en esta época que se llama la Iglesia, la época de la Iglesia, hasta la segunda venida, lo que encontramos nosotros es el milenio. Y lo pongo entre comillas porque no es literal, no son 1000 años, sino que es una época donde la Iglesia tiene es la expresión del reino y es el milenio, esta expresión de que está acá donde el diablo está atado y la Iglesia gobierna en representación del Señor. ¿Se fija? ¿Quiénes creen esto? Y es muy importante que lo sepamos porque así sabemos quién es quién, con quiénes nos relacionamos. ¿Ya? Esto está muy difundido en la Iglesia Católica, prácticamente toda la escatología católica piensa de esta manera. Y también entre muchos reformados, las iglesias más antiguas, históricas, como los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, mayoritariamente son amilenaristas. ¿Me entienden? El postmilenarismo es una corriente mucho más moderna, porque el amilenarismo es bien antiguo. Dice la misma historia, la primera venida, la obra completa del Señor, y ahí comienza la era de la Iglesia. Pero la Iglesia, a través de su trabajo esforzado de estar evangelizando en todo el mundo, un día logrará instaurar una época de paz y de prosperidad
donde reinará los principios de Jesucristo y la iglesia habrá tenido éxito en lograr evangelizar al mundo. Entonces, antes de la segunda venida, la iglesia logra instaurar una época de milenio. ¿Se fija? Amilenarista, porque dicen no hay un milenio literal, sino que la época de la iglesia es el milenio. Postmilenarista, porque la iglesia instaura una época tipo milenio con su trabajo y la segunda venida ocurre post-milenio. De ahí postmilenarista. ¿Soy claro? Y por supuesto hay una tercera postura, que es la más tradicional, la que más se conoce en Latinoamérica, que también comienza, ¿no es cierto?, la primera venida, la obra completa del Señor, y por supuesto la iglesia. Pero que la iglesia no es el fin de todo esto, sino que conduce la historia hacia la necesidad del regreso de Cristo, y cuando el Señor regrese, segunda venida, es Él quien instaurará una época milenial. ¿Se entiende? Y una época milenial que es literal, o sea, 1000 años. Y después de eso viene el estado eterno. También aquí dicen, después de la segunda venida, viene el estado eterno. Aquí lo mismo. Este estado eterno está descrito en Apocalipsis 21 y 22. ¿Me explico? Entonces, este milenio, aquí es literal, en el premilenarismo, postmilenarismo y amilenarismo. ¿Se entienden las diferencias? ¿Cuál creen ustedes que somos nosotros? Nosotros somos pre. ¿Ya? Al menos yo, no sé ustedes, pero yo sí. Dígame. El postmilenarismo también está en la Iglesia Católica y también está en algunos reformados, pero no en la misma cantidad que el amilenarismo. Y esta postura premilenarista está fundamentalmente entre los evangélicos y entre los evangélicos como nosotros, que ya les voy a explicar de dónde venimos. Por eso es esta clase, para ubicarnos en quién es quién y cuál es nuestra herencia. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Yo creo que es muy importante. Tenía mis dudas en entrar en este tipo de cosas, porque yo sé que las personas lo que quieren es saber cuándo viene el anticristo. Pero yo creo que es más importante ubicarnos de quién es quién, con quién estamos conversando, qué creen las demás personas. Además de que personalmente yo he hecho el trabajo de buscar por internet y decir, por ejemplo, si ustedes quieren hacer este esfuerzo, escatología católica. Y va a aparecer artículos de escatología católica, o escatología de la Iglesia Cristiana Oriental, escatología de los pentecostales, escatología, y usted puede escoger lo que quiera y de todo va a aparecer. Pero nadie más que los premilenaristas hacen diagramas como estos para poder ubicarnos de quién es quién. Usted va a darse cuenta, después de leer mucho, que los católicos son amilenaristas. Pero no de buenas a primeras, nunca le van a decir nosotros somos amilenaristas por esto, esto y esto y creemos en esto. No, así no parten los documentos. Entonces, por eso creo que es tan importante que sepamos, así como en principio, quién es quién. Vamos a hablar un poquito de la antigüedad de estas posturas. En primer lugar, el amilenarismo, como ya dije, es la enseñanza que niega que habrá un reinado terrenal y que después de la segunda venida, sino que es más bien la expresión de la iglesia antes. Y eso tiene que ver con una forma de interpretación que se llama alegoría o la alegorización.
Cuando uno busca un significado recóndito, profundo o secreto en un texto bíblico que se aleja del sentido normal o natural, estamos hablando de alegoría. Y esto ha existido siempre en todas las religiones y también en el cristianismo, y mucho en el cristianismo. Es como si la Biblia no fuera suficiente y tenemos que encontrarle las 5 patas al gato. Tenemos que encontrarle el verdadero sentido, lo que más allá de eso quiso decir. Porque lo que está escrito es solo símbolo, pero de algo que los iniciados espiritualmente logran captar. Y eso ha existido siempre en todas las religiones, como les digo, pero en el cristianismo también. Y quiero aprovechar de darles una regla de interpretación, que son reglas en realidad de sentido común, pero que son también comúnmente aceptadas, y es que cuando un pasaje bíblico esté hablando de cosas literales, entonces la interpretación ha de ser literal. Y cuando el pasaje bíblico esté hablando de símbolos, comparaciones, etc., entonces hay que tratar de entender qué quiso decir. ¿Me explico? Un ejemplo para que sea más claro. Cuando el Señor Jesús habló en parábolas, ¿quería que entendiéramos literalmente o quería que entendiéramos lo que detrás del símbolo estaba enseñando? ¿Qué creen ustedes? Es como evidente, ¿no es cierto? Si es el sembrador, salió a sembrar y lanzó las semillas, entonces uno dice, ¿qué serán las semillas? Bueno, y entonces él dice, bueno, que entiendan pues, las semillas, la palabra, que caen en distintas tierras, las tierras son las personas, ¿verdad? Y así. Bueno, cuando hay una comparación clara en el texto, nosotros buscamos el sentido más profundo o el significado. Pero cuando el texto es literal, no hacemos eso. Y eso es muy importante. Por ejemplo, en Apocalipsis 20, si todo el pasaje es literal, dice, ¿Satanás es un ser literal o es un símbolo? Es literal. Entonces, si dice que le ató por 1000 años, ¿por qué me voy a saltar a un símbolo? ¿Me explico, no? No debo hacer eso con ningún texto bíblico. Elegir yo cuando es literal y cuando es símbolo. Si veo cosas literales, el texto es literal. Y cuando el texto me indica que está cambiando a algo simbólico, el texto me lo indica. Como por ejemplo, dice en el versículo 8, fíjese, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Dice, en los 4 ángulos de la tierra, es decir, Gog y Magog. Por lo tanto, Gog y Magog ¿son naciones o es una representación de los 4 ángulos de la tierra? ¿Se dan cuenta? Y dice después, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Tenemos que contar cada granito de la arena del mar para saber cuántos son? ¿O es una comparación? Entonces el pasaje nos está indicando que está hablando en términos simbólicos y nos invita a entender. ¿Qué es lo que tenemos que entender? En este caso, que Gog y Magog representan coaliciones que vienen de todas partes del mundo, de los 4 ángulos de la tierra. Y quiere que entendamos que el número de los ejércitos que vendrán es enorme, como las arenas del mar. ¿Quiere que entendamos un número específico? Yo creo que no. Quiere que entendamos que son muchos. Pero cuando en el mismo pasaje nos dice 1000 años, y nos dice con toda precisión 1000 años, ¿tengo que buscarle las 5 patas al gato a los 1000 años? Y decir, no, se trata de un periodo de tiempo indefinido, que en realidad es lo que vive la iglesia ahora. ¿Cómo no les suena a torcer el pasaje para que diga lo que yo quiero que diga? Por eso les estoy diciendo, es una regla de interpretación. Ambiente literal, sigo en interpretación literal. El pasaje me invita
a una interpretación simbólica, me voy por los símbolos con la prudencia de que los símbolos requieren. Buena tu pregunta, Raúl. Cuando nos trasladamos a Génesis, ¿podemos hacer el mismo ejercicio? Cuando está hablando en el capítulo 1 acerca de que son días, el primer día creó tal cosa, el segundo día hasta el sexto día creó al hombre, etc. ¿Son días literales? Entonces no falta quien dice, no, no son días literales, sino que cada día es como 1000 años, o son períodos, o eras geológicas, lo que sea. Pero según la regla esta, son 7 días de 24 horas. Entonces uno dice, es que no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Dios se puede demorar 7 minutos si quiere, pero escogió hacerlo en 7 días y punto. Y si Dios tiene todas las capacidades, cuando nosotros le decimos a Dios lo que puede y no puede hacer, en el fondo es un problema nuestro. ¿Me entiende? Y es que algunos dicen, no, pero es que ¿dónde metemos todas las eras geológicas y todas estas cosas? Hermano mío, Dios puede hacer cualquier cosa. Siempre pongo este ejemplo, pero ojalá le sirva para recordarlo. El día que Dios creó a Adán, ¿qué edad tenía? ¿Qué edad tenía Adán el día que lo creó? Pero tenía un día, ¿o no? Pero si nosotros lo hubiéramos visto ese día, le habríamos dicho a lo mejor 30 años. Eso significa creación con apariencia de edad. Da lo mismo para Dios. Crea el mundo y le da una apariencia de 400.000 millones de años. ¿Y qué es para Dios eso? Bueno, pero es un buen ejemplo como para que tengan presente sobre temas de interpretación. Si quieren saber más de este tema, métanse al curso Método de Estudio Bíblico. Aquí era solo un ejemplo, ¿ya? Y ahora seguimos con escatología, ¿de acuerdo? Bien. En todo caso, el amilenarismo y el postmilenarismo no surgen si no usan interpretación alegórica. Solamente el premilenarismo surge de manera natural del texto en una forma de interpretación literal. La interpretación que nosotros usamos, que es muy importante que lo recuerden, se llama histórico, gramático, literal y literario. Eso significa, consideramos el contexto histórico, porque no es lo mismo hablarle a gente hace 4000 años que hablarle a hoy. Entonces lo que está diciendo el texto tenemos que trasladarlo miles de años para entenderlo. Es gramático, porque nosotros expresamos en términos de una gramática del idioma. Y no es lo mismo poner la coma por aquí que ponerla allá. No es lo mismo usar un verbo en pasado que en presente. No es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces la gramática hay que ponerle ojo. Es literal. En otras palabras, a menos que el texto nos diga y nos indique que tenemos que hacer una interpretación de símbolo, nosotros vamos por el lado literal. Y es literaria en el sentido de que respetamos que hay distintos géneros literarios. No es lo mismo interpretar un salmo, que está hecho en poesía, que interpretar un evangelio o una carta paulina, que tiene la forma epistolar de las cartas del siglo I, y es una forma bien conocida por la literatura antigua. ¿Me explico? Este es el sistema científico, si ustedes quieren, para interpretar la Biblia, y es lo que les enseño en el método de estudio bíblico. ¿Ok? Pero es para que sepan. Usando este método surge el sistema premilenial. Hay que olvidarse de este método para encontrar estos sistemas. Y es curioso que los mismos teólogos, grandes eruditos, toda gente muy notable, que propone estas cosas, solo usa el método alegórico para la escatología. Pero en el resto de las doctrinas usan el método histórico, gramático, literal. ¿Por qué se dan vuelta la chaqueta ahí? Habrá que preguntarle a ellos. Seguimos. Antigüedad del amilenarismo es bien antiguo. Orígenes de Alejandría, por ejemplo, lo adoptó. Estamos hablando, fíjese, del siglo II, 185 al 254.
es un hombre muy antiguo, un erudito que vivió en Alejandría. Alejandría queda en lo que hoy es Egipto. Y él tomó este método alegórico y entonces dio las bases para la interpretación amilenarista de la escatología bíblica. Fíjense que este método de interpretación dominó al cristianismo hasta la época de la Reforma, siglo XVI. Entonces, la historia de la iglesia cristiana está llena de esto. Agustín de Hipona, el gran teólogo de la iglesia antigua, año 354 al 430, considerado el padre y sistematizador del amilenarismo. Él, con sus escritos que han influido hasta hoy, tanto en la iglesia católica como en la reformada, él ha sentado las bases de la mayor parte de las doctrinas cristianas. Pero en el escatología, él se volvió amilenarista por varias razones. Una, porque adoptó el método alegórico. En segundo lugar, porque él era un rigorista. Era muy rígido, muy riguroso consigo mismo. Y él consideraba que los milenaristas hablaban de un milenio donde iban a gozar y a gozar y a gozar. Y dijeron, esto es demasiado gozo. No puede ser, es un gozo inmoderado. Así que dijo, los milenaristas, los premilenaristas son carnales. Le hizo la cruz y él siguió con este método. Bien curioso. Jerónimo, otro gran erudito de la misma época, 340 al 419, rechazó la enseñanza milenarista diciendo que dependía de exégesis judía. Y él le tenía mucha aversión a los judíos. Así es que dijo, no estoy ni ahí con un reino judío milenial, no puede ser. Por lo tanto, chao con esto, la interpretación alegórica me permite salvarme de este bache y también lo adoptó. Había gente entonces de muy temprano en la historia de la iglesia que formaron y propusieron este método. Pero hay otros métodos. Bueno, en términos concretos, ya les hice el dibujo, pero así se ve, y esto les llegará a sus casas, la imagen del amilenarismo. Eso que está en amarillo es la época de la iglesia y que se puede decir milenio, entre comillas, porque no es literal. ¿De acuerdo? Las promesas mileniales del Antiguo Testamento, según este sistema, se cumplen ya sea en la iglesia, trasladando todo lo que era para Israel a los creyentes de la iglesia, o bien en el cielo cuando ya estemos allá. ¿Se entiende? El otro método, o otra postura, veamos ahora la antigüedad del postmilenarismo. Ya dijimos que es la postura esta, ¿no es cierto?, que dice que por el trabajo, el esfuerzo de la iglesia se llegará al milenio. Por lo que sabemos de historia, parece que el primer personaje que lo propuso esto era un abad napolitano llamado Joaquín de Fiore, en plena Edad Media, 1135 al 1202 fue su vida. Pero el que verdaderamente sistematizó esta postura y le dio toda la fuerza teológica fue el anglicano Daniel Whitby, posterior a la Reforma, 1638 a 1726. O sea, cuando la iglesia anglicana ya se había asentado en Inglaterra y tenía una postura sólida y le daba tiempo para teologizar, y este caballero hizo este sistema teológico en términos bien concretos. ¿Se entiende? La manera en que este sistema se ve también está aquí dibujado, pero para que lo tengan en sus casas y si quieren practicarlo, porque para memorizar, yo les he dicho, es muy bueno dibujarlo uno. Entonces ahora espero que lo hayan dibujado acá adelante, ahí lo van a tener en casa para no olvidarlo, pero practíquenlo hasta que puedan hacerlo de memoria. Entonces ya entendieron cómo era la cosa. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Dígame. Las dos primeras. Buena pregunta, Mireya. Si tienen algún versículo, algún pasaje en los que se basen el amilenarismo y el postmilenarismo. Mira, no es que haya un versículo, sino que la Escritura, como ya hemos visto, en efecto habla de un ya del reino y un todavía no del reino. Entonces depende cómo entendamos, con qué intensidad entendamos esto, es cuánto decimos que la iglesia es ya la representación del reino milenial
y cuánto lo es Israel en algún futuro, y si es que Israel tiene todavía algún futuro en la historia de la humanidad. ¿Me entiende? Entonces no es tanto un pasaje, sino más bien cómo entendamos e interpretemos los mismos pasajes. Por lo tanto, básicamente los mismos pasajes se usan para una corriente o para otra, dependiendo cómo los agarremos. El sistema de interpretación es lo que cambia, no tanto los pasajes. Sigamos un poco. Porque antes de ir al break quisiera que pudiéramos revisar estos sistemas y con eso quedo contento. Antigüedad del premilenarismo, porque algunos dicen, no, el premilenarismo es una invención muy reciente, esto es lo que ha sido la tradición de la iglesia, porque les dije, es realmente antiguo, y los premilenaristas son unos aparecidos y son sensacionalistas y son apocalípticos y entonces son ignorantes también, toda esta cosa. Bueno, ¿es esto antiguo? Sí lo es, incluso más. Papías de Hierápolis. Lamentablemente la literatura de Papías se perdió completamente, pero existen fragmentos citados de Papías en personas como Eusebio de Cesarea, el gran historiador, y también Ireneo de Lyon. Él escuchó predicar al apóstol Juan, era seguidor del apóstol y compañero de viaje de Policarpo. Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan. Entonces, ¿me entienden? No estamos hablando de un perico que se le ocurrió algo. Estamos hablando de uno que escuchaba la fuente misma, el que escribió el Apocalipsis. Con él conversaba él, Papías. Así que lo que dice Papías a mí como que me tinca. Él era abiertamente premilenarista. Ireneo de Lyon, 120 al 202, o sea, también una persona muy antigua, de la época de las persecuciones de la iglesia. Enseñó que después de la destrucción del Imperio Romano y del breve reinado del Anticristo, Jesús regresará a la tierra de manera visible. Satanás será atado y Cristo reinará en una Jerusalén renovada. Después tendrá lugar el reino eterno. Eso me imagino que les sonó conocido, porque es la escatología que se ha enseñado en Latinoamérica. Entonces les estoy haciendo esto para que ustedes se den cuenta de dónde viene lo que se nos ha predicado tradicionalmente. No quiero partir de eso para enseñarles lo mismo de siempre, sin que ustedes sepan de dónde vino esto. Otro personaje importante, Justino Mártir, del año 100 al 165, defendió la enseñanza del reino terrenal de Cristo durante 1000 años. Este es autor del famoso Diálogo con Trifón, o Diálogo de Trifón, donde él hace precisamente alusión del reino milenial de Cristo y otras doctrinas de ese tipo. Este esquema del premilenarismo que se da entre los evangélicos se puede ver en términos un poquito más ampliados de lo que yo les dibujé acá, de la siguiente manera. La edad de la iglesia, esto que dibujé acá, es lo que denominamos, voy a cambiar el lápiz, si ustedes me permiten. Esto de acá es lo que nosotros denominamos el ya del reino. Todos creemos que la iglesia es la expresión del reino de Dios en el ya, en el ahora. Pero no es lo último, sino que nosotros, los premilenaristas, creemos que el milenio es el todavía no. O sea que faltan cosas por cumplirse y que la iglesia no podrá llegar a experimentar en plenitud el reino prometido en el Antiguo Testamento y reprometido por nuestro Señor en los Evangelios. Hay una expresión que falta todavía y solo se podrá vivir cuando Jesús regrese en persona y Él lo instaure violentamente. Y antes de la segunda venida hay un periodo que dura 7 años. Y ahí otra vez estamos en si son 7 años literales o son 7 años simbólicos y toda la cosa, ya lo veremos.
que se llama Semana 70 de Daniel, o se llama también el tiempo de angustia para Jacob, o se llama también la tribulación. Supongo que les suena conocido esos términos. Bueno, todo se refiere a este pedacito que ocurre justo antes de la segunda venida. Este es el esquema tradicional, pero todavía en bastante resumen, del premilenarismo.